La otra cara. Tras el ataque al destacamento militar de Panzós resultado de la manipulación de un grupo de campesinos indígenas, los comunistas lograron lo que buscaban. Utilizar una bandera de propaganda teñida por la sangre de sus propios militantes. A petición de los lectores de mi columna La otra cara para abrir los ojos ciudadanos, seleccioné rápidamente una serie de hechos cronológicos que son solo una muestra de la ola de asesinatos, emboscadas, secuestros económicos, asaltos a comercio y vehículos de transporte, detonación de bombas de alto poder explosivo, adoctrinamiento de jóvenes y acciones de terrorismo inimaginables para la sociedad guatemalteca. Como los cobardes asesinatos de distinguidos dirigentes académicos de su propia universidad, la USAC, cometidos por los comunistas guatemaltecos por oponerse a sus fechorías. Como siempre, la información es fruto de una profunda y meticulosa investigación que está plenamente documentada en los 8 tomos de mi compendio histórico Las batallas por Guatemala presentados a la fecha. Entérese, de una pequeña parte, de lo que hacían los hoy defensores de derechos humanos y ONGeros impuestos por fraude electoral. Asesinato del coronel Rafael Arriaga Bosque en septiembre de 1977. Emboscada en contra de policías militares ambulantes. Terroristas de la Juventud Comunista del PGT realizaron una artera emboscada el miércoles 14 de junio de 1978 en la colonia Las Charcas de la zona 11 de la ciudad capital, dirigida a un camión con 25 policías militares ambulantes, de los cuales 17 resultaron muertos por la explosión de varias minas Claymore y fuego de armas automáticas, y el resto, en su mayoría heridos de gravedad. Los comunistas al día siguiente se adjudicaron el cobarde atentado denominándose Panzós heroico mediante un comunicado difundido por la Comisión Militar del PGT. Además, la Juventud Comunista, JPT, distribuyó afiches con el texto: en el camino de la revolución guatemalteca, utilicemos todas las formas de lucha, métodos de defensa y ataque. Asesinato del coronel Máximo Cepeda Martínez, el 22 de marzo de 1980, donde también falleció su chofer, el agente perfecto Aceituno Macal. En las fotografías de prensa se destacó la imagen del coronel Cepeda acribillado. En el diario El Imparcial aparece el vehículo pick-up en el que se transportaba, resaltando en una de sus puertas el rótulo, PGT pintado con un bote de aerosol. En el libro Los ruidos del silencio del extinto director del diario Prensa Libre, Álvaro Contreras Vélez, develan la imagen del lugar en donde estuvo secuestrado bajo tierra. 2 de los principales fundadores y directivos del diario, Pedro Julio García y Álvaro Contreras Vélez, mayo de 1982, fueron secuestrados por terroristas del PGT. Hoy pseudo defensores de derechos humanos a los que increíblemente dan cobertura y credibilidad sus actuales propietarios. El 15 de diciembre de 1981, terroristas del PGT asesinaron al licenciado Mario Deri Rivera, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Nota: una agencia de noticias vinculada a los pegetianos afirmó lo siguiente: el 15 de diciembre de 1981 el rector Mario Deri fue asesinado. El ataque se lo atribuyó el Comité de Resistencia Popular, CRP, vinculado a grupos guerrilleros. Matamos a Mario Deri porque era esbirro del gobierno, decía un comunicado que el CRP hizo circular. Investigaciones periodísticas recientes atribuyen el asesinato de Deri a un comando del PGT, organización clandestina que ejercía una fuerte influencia en la administración de la universidad. Fuente: Infopress Centroamericana, 17 de diciembre de 1981. El 9 de enero de 1982, El Gráfico: terroristas del PGT destruyeron 4 generadores en la estación eléctrica de Amatitlán mediante potente bomba explosiva. El 5 de febrero de 1982, unidades terroristas del Partido Comunista se atribuyeron el asesinato del periodista Roberto Girón Lemus, propietario del diario La Nación. El 1 de abril de 1982, El Gráfico: terroristas del PGT, EGP, la ORPA y las FARC lanzaron un fuerte y rápido ataque con proyectiles antitanque RPG, 2 más conocidos como bastón chino, y fuego de ametralladoras y fusilería en contra del personal de la Embajada de Estados Unidos. En mayo de 1982, El Gráfico: el empresario Roberto Rosenberg fue cobardemente asesinado por un grupo comunista del PGT. El 18 de junio de 1982, El Gráfico: fue secuestrado el industrial Roberto Gabriel Abularachi, posteriormente asesinado por una célula terrorista del PGT. El día 5 de julio de 1982, El Gráfico: grupos guerrilleros que regaron propaganda subversiva del PGT estallaron una bomba en la planta de energía eléctrica del INDE y la empresa eléctrica cercana a la ciudad de Villanueva.
El empresario Jadest Villagrán fue secuestrado por terroristas del PGT y las FARC el 31 de mayo de 1983. El 9 de mayo de 1983, El Gráfico, fue detonado por terroristas del Partido Comunista un artefacto explosivo dentro del mercado La Parroquia ubicado en la zona 6 de la ciudad capital, dejando una mujer y un niño gravemente heridos. El 28 de septiembre de 1983, el PGT detonó una bomba panfletaria para celebrar su 34 aniversario. Las FARC estrechamente ligadas en ese momento con el PGT, secuestraron a familiares del general Ríos Montt en el año 1982. Y en septiembre de 1983 a la señora Celeste Mejía Víctores, hermana del jefe de Estado General Óscar Humberto Mejía Víctores. Al respecto el diario español El País indicó, una hermana del presidente de Guatemala, general Efraín Ríos Montt, se encuentra secuestrada desde hace 8 días, según confirmó anoche el ministro del Interior, coronel Ricardo Méndez Ruiz. María Seña Ríos Montt tiene 37 años y se encuentra en el 5º mes de embarazo. Son ya 2 los familiares del general Ríos Montt secuestrados desde que asumiera la presidencia el 23 de marzo de 1982. Su sobrino Mario Ríos Muñoz fue secuestrado el 13 de octubre y liberado por las fuerzas de seguridad 40 días después. Otros secuestrados han sido el hijo del ministro del Interior y la hija del presidente de Honduras, Xiomara Suazo. En ambos casos, el gobierno accedió a publicar manifiestos antigubernamentales. El 9 de octubre de 1983 fue nuevamente golpeado el diario Prensa Libre al ser secuestrado el copropietario periodista Pedro Julio García. El exrector de la USAC, Leonel Carrillo Reeves, fue ametrallado por un grupo del PGT en noviembre de 1983. Nuevamente, Infopress publicó, el 24 de noviembre de 1983, llegó al país el vizconde Colville de Culross, relator de la Organización de las Naciones Unidas, para investigar la situación de los derechos humanos en el país. Al día siguiente, la Universidad de San Carlos fue conmovida por el asesinato de Leonel Carrillo Reeves, exdecano de Farmacia y Ciencias Químicas y 2 veces rector. Sus familiares acusaron a la guerrilla como responsable de la muerte del profesional aprovechando la presencia del vizconde Colville en Guatemala, para desinformar e intentar desprestigiar al régimen con el asesinato de otro universitario. El día 13 de agosto de 1985, El Gráfico, el comerciante Roberto Castañeda Lee fue asesinado por terroristas del PGT. El 23 de octubre de 1985, El Gráfico, el cónsul de Noruega en Guatemala señor Norman Lind Petersen, Klaus Harold, Erasmo García Sánchez y Arturo García fueron asesinados por un grupo terrorista de la URNG, de la cual formaba parte importante la facción del PGT que operaba en la costa sur, al explotar una bomba detonada contra una avioneta que aterrizó en una pista del departamento de Suchitepeques. El 4 de febrero de 1991, El Gráfico, miembros del PGT dinamitaron las instalaciones de Guatel dejando pérdidas que sobrepasan los 12 millones de quetzales y dejaron más de 15 comunidades de la periferia de la ciudad capital incomunicadas. El 22 de febrero de 1991, El Gráfico, fue detonada una bomba de alto poder explosivo por terroristas del PGT en la Embajada de Inglaterra en la ciudad capital. El 25 de agosto de 1996, varios medios, terroristas de la URNG de las cual formaba parte importante en su comandancia el PGT, secuestraron a la señora Olga de Novella por casi 2 meses. La ORPA reconoció públicamente la autoría para salvar la imagen de las otras organizaciones terroristas durante el proceso de negociaciones de la URNG con el gobierno de Guatemala. Nota del autor, debemos recordar que Fidel Castro como lo han hecho y hacen actualmente los comunistas guatemaltecos, cuando se refugió en la Sierra Maestra negó que fuera comunista. Lo volvió a negar desde el poder en su etapa inicial y en diferentes fechas y lugares durante sus actuaciones oficiales. Pero luego de consolidar su dictadura se quitó la careta. Acá algunas frases que quedaron para la historia. No he sido nunca ni soy comunista. Si lo fuese, tendría valor suficiente para proclamarlo, mayo de 1958. Nunca ha hablado el movimiento 26 de julio de socializar o nacionalizar la industria. Ese es sencillamente un temor estúpido hacia nuestra revolución, mayo de 1958. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida, 1 de diciembre de 1961. Actualmente en nuestra Guatemala, los titiriteros que mueven desde las sombras a los semilleros, vegetianos, y sus compañeros de viaje, URNG, y apátridas de todo tipo y calibre,
esconden nuevamente sus crímenes e intenciones. La historia lo demostrará.